rincón de la ciudad, entre pasillos lujosos y miradas que nunca dicen toda la verdad, se comienza a tejer un plan tan oscuro que amenaza con arrastrar a todos hacia un abismo del que ya nadie podrá escapar. Sema, cansada de vivir a la sombra de los demás, decidió dar un paso que cambiaría todo. Su obsesión se volvió un motor imparable: eliminar a Salem de la ecuación. Lo que para algunos era simple rabia, para ella era justicia. Se aferró a la idea de que el amor de Karam le pertenecía, y si debía destruirlo todo para que eso fuera realidad, lo haría sin pestañear. Pero aquí surge la primera pregunta que atormenta a cualquiera que observe. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien cuando cree que el destino le debe lo que nunca tuvo? Emir intentó frenarla. Le habló con calma, con esa sensatez que parece venir de quien ya ha visto demasiadas ruinas. Le pidió que no se dejara consumir por la ira, pero cada palabra de él era como gasolina en el fuego de Sema. La chispa final llegó cuando la vio a lo lejos, Salem, sonriendo junto a Karam, como si fueran cómplices de un amor eterno. Esa imagen la quebró. Fue en ese instante cuando comprendió que no había vuelta atrás. Debía actuar. Con los ojos fijos en la mansión, Sema comenzó a trazar su propio mapa. Sacó fotografías en silencio, como quien guarda pruebas para un juicio secreto. Las luces encendidas, una ventana mal cerrada, un movimiento sospechoso en el jardín. Todo lo almacenó, todo lo analizó. No eran simples imágenes, eran las piezas de un rompecabezas que solo ella conocía. Un rompecabezas, al completarse, tendría un solo resultado: la destrucción de Salem. Mientras tanto, en otra parte de la historia, Mehmet jugaba su propia partida. No conocía la palabra compasión. Frente a Leyla, se mostró como un verdugo con guantes de seda, elegante por fuera, cruel por dentro. La arrinconó con amenazas que perforaban el alma. Si no aceptaba casarse con él, arrastraría a Ferit a la cárcel. No eran palabras vacías, era un plan real, sustentado en chantaje y en pruebas que podía usar cuando quisiera. Ley intentó resistirse. Su voz temblaba, pero aún así trató de encontrar una salida. Pero cada intento era bloqueado con una amenaza más dura. Mehmet incluso fue más allá. Habló de testificar, de llevar a la enfermera, de armar un caso contra ellos. La presión se volvió insoportable y Leyla terminó aceptando el pacto maldito: sacrificar su libertad para salvar a Ferit. Pero aquí nace otra pregunta inquietante. ¿Cuánto vale un sacrificio cuando quien lo exige no busca amor sino poder? ¿Aceptó casarse? Sí, pero con una condición frágil como cristal: que Mehmet declarara su inocencia. Él aceptó, pero en sus ojos había un brillo que helaba la sangre. No era un acuerdo limpio, era solo una tregua disfrazada. Leyla lo supo en ese instante, su vida ya no le pertenecía. En medio de estos planes oscuros, la historia mostró un contraste cruel. Una niña inocente y ajena a todo marcó el teléfono. Su voz infantil atravesó el aire con alegría pura. Hablaba con Karam, le pedía jugar, le decía que lo extrañaba. Karam respondió con ternura y puso la llamada en altavoz para que Salem también escuchara. Fue un momento breve de luz en medio de tantas tinieblas, pero la inocencia nunca dura. Tras colgar, Salem confesó lo que llevaba tiempo sintiendo. Ya no se veía como parte de esa mansión. Había tomado una decisión dolorosa. Se marcharía. Le pidió a Karam que se alejara, pero él se negó. Ella insistió. Al día siguiente se iría para siempre. Esa noche el sueño la venció en el sofá. Karam, al verla dormida, la cubrió con cuidado, como si todavía pudiera protegerla de todo lo que se avecinaba. Pero mientras él la observaba en silencio afuera en las sombras, había quienes se preparaban para destruirlo todo. Siempre es una trampa. Salem, con lágrimas que no terminaban de caer, le confesó a Karam que ya no pertenecía a esa mansión. Sus palabras fueron como cuchillos: ya no soy tu esposa, lo correcto es que me dejes sola. Karam, terco como siempre, se negó con la fuerza de quien se aferra a lo último que le queda. Insistió en quedarse, en protegerla, en no abandonar el lugar que aún consideraba suyo. Salem levantó la mirada y con frialdad lo acusó de entrometerse en lo que no le correspondía. Le anunció que al amanecer se marcharía para siempre. El silencio que los envolvió no fue de paz, sino de guerra. Una guerra que no estalla con gritos, sino con miradas cargadas de dolor. Salem se recostó en el sofá, empeñada en dormir allí, como si fuera una prueba contra él. Karam la observó, confundido por esa terquedad. ¿Cómo podía alguien preferir el dolor físico de un sofá frío a la comodidad de una cama? La respuesta era clara. Salem no huía del sofá, huía de él.
Con suavidad, Karam intentó moverla, pero al verla profundamente dormida, optó por algo distinto. La recostó sobre su pecho, cubriéndola con una manta. Fue un gesto de ternura que jamás confesará en voz alta, una tregua en medio de la batalla silenciosa. Y justo entonces sonó el teléfono. Era Kudret, su madre. Quería saber dónde estaba, por qué tardaba tanto en volver. Karam, sereno, pidió algo inesperado. Tiempo. Tiempo para quedarse en la mansión. Tiempo para estar con su sobrina. Kudret aceptó, sin imaginar que esa decisión abría un camino peligroso, pues cada minuto que Karam pasaba allí lo hundía más en los planes oscuros de Sema y Emir. Porque afuera, los enemigos no dormían. Emir le hablaba a Sema con precisión quirúrgica. Su voz era fría, calculadora. Debemos hacerlo parecer un accidente. La gasolina, la casa, el fuego, y que nadie sospeche. Lo esencial es que Karam salga primero. Solo entonces podremos actuar. La teoría era perfecta, un crimen disfrazado de desgracia. Pero aquí surge la gran duda. ¿Qué significa realmente proteger cuando el plan consiste en incendiarlo todo? Sema, aún con el corazón en llamas por los celos, aceptó, pero puso un límite. Karam debía sobrevivir. No quería verlo muerto, solo quería ver destruida a Ceylan. Era un pacto con el diablo, pedir justicia a través del fuego, pero suplicando que no tocara al hombre que amaba. Mientras tanto, dentro de la mansión los destinos se torcían. Ceylan despertó sobresaltada en el sofá. Lo primero que hizo fue buscarlo. ¿Dónde está Karam?, pensó mientras recorría cada habitación, pero no lo encontró. En su ausencia, sus ojos se posaron en algo inquietante. El diario de Karam, dejado en una silla como si la esperara. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una nota que revelaba que Karam había previsto su huida. Había dejado la puerta sin seguro, como si quisiera decirle, la decisión es tuya, no mía. Era un gesto de libertad, pero también un enigma. ¿Realmente era libertad? ¿O era la manera más hábil de Karam de atarla aún más a él, de hacerle sentir que cada elección estaba vigilada, incluso cuando parecía libre? Y mientras Ceylan dudaba, el amanecer traía consigo otra escena aún más perturbadora. Kudret apareció de repente en la casa de Emir y Sema. Su presencia era como un rayo de hielo. No saludó, no habló, no sonrió. Caminó como si supiera algo, como si llevara un secreto que aún no revelaba. Emir intentó disimular, pero su incomodidad fue evidente. ¿Qué sabía Kudret? ¿Era una aliada o una pieza que podría arruinarlo todo? En ese instante, el tablero estaba dispuesto, Sema dominada por los celos, Emir tejiendo un crimen perfecto, Ceylan atrapada entre la huida y el diario, Karam enfrentando un dilema que ni siquiera él había terminado de escribir. Por los ventanales penales. Pero la luz no traía calma. Para algunos, la mañana es sinónimo de esperanza. Para otros, como Sema y Emir, era solo la cortina que ocultaba la tormenta. Emir revisaba cada detalle con meticulosidad quirúrgica. Cada paso de su plan debía ser impecable. Gasolina, fuego, oportunidad. Ninguna pieza podía fallar, porque el error podría destruirlo todo. Y no solo a Ceylan. Sema lo escuchaba con atención, el corazón latiéndole con fuerza, mezclando miedo, rabia y una curiosidad peligrosa por lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, Karam vivía un tipo de tensión distinta, una que nadie más veía. La pequeña Aliye, inocente y despreocupada, no sabía que la felicidad podía ser un puente hacia la tragedia. Hablaba por teléfono con Ceylan con esa naturalidad que solo un niño posee. Preguntas simples, risas, palabras llenas de sinceridad. Pero cada sonrisa, cada palabra era un recordatorio para Karam de lo que estaba en juego. Ceylan, con cuidado, comenzó a preparar un postre especial para Aliye. Un detalle que parecía insignificante, pero en realidad era un hilo delicado que mantenía la normalidad en un mundo que se desmoronaba. Karam se ofreció a ayudarla, y aunque parecía solo un gesto amable, había un trasfondo. Cada ingrediente, cada bolsa de mercado, cada movimiento era parte de una coreografía silenciosa, donde el peligro acechaba detrás de cada esquina. Mientras organizaban la cocina, Sema y Emir avanzaban con su plan. Cada detalle estaba pensado. La salida de Karam, el encendido de la mecha invisible que haría que todo pareciera un accidente. Era un plan que combinaba estrategia, manipulación y una fría determinación. Pero aquí surge la pregunta que mantiene a cualquiera en vilo. ¿Es realmente posible controlar el caos cuando la vida de otros depende de nuestra obsesión? Dentro de la mansión Sion, Ceylan aún estaba procesando lo que había descubierto en el diario de Karam. Cada palabra parecía diseñada para confundirla y retenerla. Esa
libertad aparente era un laberinto, una trampa emocional que Karam había tejido sin que ella lo supiera. Y mientras ella se debatía entre huir y quedarse, Sema planeaba destruir a Salem sin que nadie sospechara. En ese mismo momento, Mehmet seguía manipulando a Leyla. Sus amenazas persistían como un eco constante. Si no haces lo que digo, Ferit pagará. No hay escapatoria. Leyla sabía que cada acción que tomaba era vigilada, cada palabra podía ser usada en su contra. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Pero la intriga no termina ahí. Mientras Karam se concentraba en mantener la calma de Aliye y Salem, otra llamada inesperada llegó. Khan. Su voz, firme pero preocupada, le recordaba que no podía distraerse demasiado. Problemas latentes, asuntos que necesitaban resolución. Pero Karam solo tenía ojos y mente para Salem. La prioridad era clara, mantenerla a salvo y garantizar que el postre, simple y dulce, fuera un símbolo de normalidad en un mundo que amenazaba con desmoronarse. Khan, sin embargo, iba directo al punto. ¿Qué sientes realmente por Salem? Una pregunta directa, incómoda, que Karam evitó con destreza. La respuesta podría revelar más de lo que estaba dispuesto a mostrar. Así es como los secretos se multiplican. Las palabras no dichas pesan más que las pronunciadas. Y justo cuando la tensión parecía que alcanzaba su punto máximo, Salem llama. Su voz tranquila contrasta con la tormenta que se avecina. Planea un pequeño gesto de amor y normalidad para Aliye. Un postre, algo simple pero cargado de significado. Karam, sin dudar, se ofrece a conseguir todo lo necesario. Al llegar a la casa, Karam entrega las bolsas y Salem comienza a organizar los ingredientes, mientras él observa cada movimiento con atención silenciosa. No es solo un acto de ayuda, es una vigilancia, un instante de calma que se convierte en una preparación, porque la verdadera amenaza acecha justo más allá de la puerta. Cada gesto, cada mirada, cada acción contenida se siente cargada de significados ocultos. La inocencia de Aliye y la dedicación de Salem parecen un respiro, pero para Sema y Emir es solo el preludio de lo que está por venir. Y a Aliye, sin descubrirse, será suficiente un gesto de ternura para mantener la calma mientras el fuego acecha. Y lo más inquietante, ¿quién caerá primero cuando la obsesión de Sema y la estrategia de Emir se crucen con la inocencia de la vida?